Mi hijo me dijo que su suegra Cecilia necesitaba ayuda urgente y salió corriendo de casa. Yo decidí sorprenderlos llevando el pastel favorito de ella, sin avisar. Pero cuando entré silenciosamente en esa casa, lo que vi casi me hizo desmayar. Mi corazón se detuvo por completo al darme cuenta de que todo lo que creía sobre mi familia era una mentira terrible. Me llamo Teresa, tengo 65 años, y nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de hacerme algo tan cruel. Era un martes por la mañana cuando todo comenzó a desmoronarse. Yo estaba en mi cocina preparando el desayuno, como siempre lo hago desde que me jubilé del hospital donde trabajé durante 40 años como enfermera. Mi casa pequeña pero acogedora siempre ha sido mi refugio, el lugar donde crié a Pedro con tanto amor después de que su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 8 años. Sacrifiqué todo por ese niño, mis sueños, mis oportunidades, incluso algunas amistades. Trabajé dobles turnos para pagarle sus estudios universitarios, para que tuviera la vida que yo nunca pude darme. Pedro ahora tiene 38 años, está casado con Diana desde hace 5 años, y pensé que finalmente había encontrado la felicidad. Diana parecía una nuera perfecta, educada, trabajadora, siempre me trataba con respeto y cariño. O al menos eso creía yo. Su madre Cecilia vivía sola en una casa grande al otro lado de la ciudad, una mujer de 70 años que siempre me había caído bien en las pocas ocasiones que la conocí en reuniones familiares. Esa mañana terrible, mientras yo regaba mis plantas en el jardín, escuché el teléfono sonar desde adentro. Pedro contestó con voz preocupada, y desde donde estaba pude escuchar fragmentos de la conversación que me pusieron en alerta. Hablaba de Cecilia, de que algo había pasado, de que necesitaba ir inmediatamente. Cuando colgó, vino hacia mí con cara de angustia y me dijo que la madre de Diana había tenido un problema de salud y necesitaba su ayuda urgentemente. Se fue tan rápido que ni siquiera pude preguntarle qué había pasado exactamente. Diana también salió corriendo, diciéndome que me quedaría sola por unas horas mientras resolvían la emergencia. Me quedé ahí, parada en mi jardín, con una sensación extraña en el estómago que no podía explicar. Algo en la forma como se habían ido me parecía diferente. Pedro nunca había sido tan cercano a su suegra como para salir corriendo así, y Diana parecía más nerviosa que preocupada. Pasé toda la mañana pensando en Cecilia, imaginándome qué tipo de emergencia habría tenido. Recordé que la última vez que la vi, hace 3 meses en el cumpleaños de Pedro, me había comentado lo mucho que le gustaba mi pastel de chocolate con nueces. Había insistido tanto en pedirme la receta que incluso me había dicho que era su postre favorito en todo el mundo. En ese momento se me ocurrió una idea que me pareció hermosa. ¿Por qué no hacerle ese pastel para animarla en este momento difícil? Corrí a la cocina y comencé a preparar la masa con la misma dedicación que siempre pongo en todo lo que hago. Mientras batía los huevos y mezclaba la harina, sentía que estaba haciendo algo bueno, algo que demostraría a mi familia lo mucho que me importaban. Horneé el pastel durante 1 hora, lo decoré con el glaseado que sabía que a Cecilia le encantaría, y lo guardé en mi mejor recipiente, el de cristal que heredé de mi madre. Ya eran las 3 de la tarde cuando terminé. Pedro y Diana no habían regresado, y tampoco habían llamado para contarme cómo estaba Cecilia. Mi preocupación comenzó a crecer. ¿Y si había sido algo muy grave? ¿Y si la pobre mujer estaba hospitalizada? Decidí que no podía quedarme en casa sin hacer nada. Tomé las llaves de mi viejo auto, cargué el pastel con cuidado, y manejé hacia la casa de Cecilia con la intención de sorprenderlos a todos con mi gesto de cariño. El viaje hasta su casa me tomó 40 minutos. Durante todo el camino iba imaginándome la cara de felicidad que pondría Cecilia al ver que me había tomado la molestia de hacerle su postre favorito. Pensaba en cómo Pedro se sentiría orgulloso de tener una madre tan considerada, y en cómo Diana me abrazaría agradecida por mi gesto. Eran fantasías hermosas que me llenaban el corazón mientras conducía por las calles conocidas de mi ciudad. Cuando llegué a su casa, noté que el auto de Pedro estaba estacionado afuera, lo cual me tranquilizó un poco. Al menos sabía que estaban ahí cuidando a Cecilia. La casa se veía normal desde afuera, las cortinas corridas, el jardín bien cuidado, nada que indicara una emergencia médica. Tomé el pastel y caminé hacia la puerta principal, pero cuando iba a tocar el timbre, algo me detuvo. Una voz interior me dijo que tal vez sería mejor no interrumpir si Cecilia estaba descansando o si los médicos estaban ahí atendiéndola. Recordé que Diana me había mencionado una vez que siempre dejaban una llave de repuesto debajo de la maceta de geranios rojos que estaba junto a la entrada. Pensé que podría entrar silenciosamente, dejar el pastel en la cocina con una nota cariñosa,
y irme sin molestar a nadie. Sería una sorpresa aún más linda, y Cecilia la descubriría cuando se sintiera mejor. Encontré la llave exactamente donde Diana me había dicho. La tomé con cuidado y abrí la puerta principal muy despacio, tratando de no hacer ruido. El pasillo estaba en silencio, y pude oler el aroma familiar de la casa de Cecilia, esa mezcla de lavanda y limón que siempre tenía. Caminé de puntillas hacia la cocina, cargando el pastel como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Pero entonces escuché voces que venían de la sala. No eran voces de preocupación o de emergencia médica. Eran voces tranquilas, hasta diría que conspirativas. Me detuve en seco, mi corazón comenzó a latir más rápido, y algo en mi interior me advirtió que algo no estaba bien. Me quedé inmóvil en el pasillo, con el pastel temblando en mis manos. Las voces que escuchaba no tenían nada que ver con una emergencia médica. Eran Pedro y Diana hablando en tonos bajos, susurrando como si estuvieran planeando algo secreto. Mi instinto de madre me gritaba que algo estaba terriblemente mal, pero mi corazón se negaba a creer que mis sospechas pudieran ser ciertas. Dejé el pastel sobre una mesita del pasillo y me acerqué despacio hacia la sala, pegándome a la pared como si fuera una espía. Nunca en mis 65 años había hecho algo así, pero una fuerza inexplicable me empujaba a descubrir qué estaba pasando realmente. ¿Dónde estaba Cecilia? ¿Por qué Pedro y Diana hablaban tan bajo si se suponía que estaban cuidando a una enferma? Las palabras que escuché a continuación me helaron la sangre. Pedro estaba diciendo algo sobre papeles, sobre firmas, sobre aprovechar la oportunidad antes de que fuera demasiado tarde. Diana le respondía con nerviosismo, mencionando que tenían que ser muy cuidadosos para que nadie sospechara nada. Mencionaron mi nombre varias veces, hablando de cómo mantenerme alejada de todo el asunto hasta que fuera irreversible. Mi mundo comenzó a tambalearse. ¿De qué papeles hablaban? ¿Qué oportunidad? ¿Por qué querían mantenerme alejada? Sentí como si el suelo bajo mis pies se estuviera agrietando, como si toda la realidad que conocía fuera una ilusión que estaba a punto de desvanecerse. Pero necesitaba escuchar más, necesitaba entender qué estaba pasando con mi familia. Me arriesgué a asomar la cabeza apenas 1 centímetro para poder verlos. Pedro estaba sentado en el sofá verde de Cecilia con una carpeta llena de documentos en las manos, revisándolos uno por uno con la concentración de alguien que está haciendo algo muy importante. Diana caminaba de un lado a otro de la sala, mordiéndose las uñas, visiblemente nerviosa. Pero lo que más me impactó fue ver a Cecilia sentada en su sillón favorito, completamente consciente y aparentemente saludable, observando todo con una expresión que no podía descifrar desde mi posición. No había ninguna emergencia médica. Cecilia no estaba enferma. Todo había sido una mentira para alejarme de casa, para que ellos pudieran reunirse sin mi presencia. ¿Pero para qué? ¿Qué era tan importante que tenían que mentirme de esa manera tan cruel? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde la sala. Diana se acercó a Pedro y le susurró algo al oído que no pude escuchar completamente, pero sí alcancé a distinguir palabras como dinero, venta y antes de que se entere. Pedro asintió con gravedad y le mostró uno de los papeles, señalando algo específico que hizo que Diana sonriera de una manera que nunca había visto en ella. Era una sonrisa fría, calculadora, completamente diferente a la mujer dulce que yo creía conocer. Cecilia habló por primera vez, y su voz llegó clara hasta donde yo estaba escondida. Dijo que estaba preocupada por mí, que yo era una buena mujer y no merecía que le hicieran eso. Pedro le respondió con dureza, diciéndole que no se preocupara por mí, que yo estaría bien cuidada cuando todo terminara. Que era mejor así, que yo era demasiado ingenua para entender los negocios complicados, y que ellos estaban haciendo lo mejor para toda la familia. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, sin que pudiera controlarlas. Mi propio hijo, el niño que crié con tanto sacrificio, el hombre al que le di todo mi amor y mi vida entera, estaba hablando de mí como si fuera un obstáculo, como si fuera demasiado tonta para participar en las decisiones importantes de mi propia familia. La humillación y el dolor que sentí en ese momento fueron más intensos que cualquier sufrimiento físico que hubiera experimentado en mi vida. Diana sacó su teléfono y comenzó a hacer una llamada. Habló con alguien sobre una cita para el viernes, mencionando que tenían todos los documentos listos y que la persona de la tercera edad ya había dado su consentimiento verbal. Mi sangre se congeló cuando me di cuenta de que estaban hablando de mí. Yo era la persona de la tercera edad de la que hablaban, y aparentemente había dado algún tipo de consentimiento que yo no recordaba haber dado jamás.
Pedro se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, hablando por teléfono con alguien más. Mencionó una cantidad de dinero que me dejó sin aliento, $250,000. Era una suma enorme, más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Hablaba de esa cantidad como si fuera algo que ya tenían asegurado, como si fuera dinero que ya estaba en sus manos. ¿Pero de dónde iba a salir tanto dinero? ¿Qué estaban vendiendo? ¿Qué tenía que ver conmigo? La conversación telefónica continuó, y poco a poco fui entendiendo fragmentos de la verdad que me partían el alma. Pedro estaba hablando de mi casa, de la casa donde había vivido durante 30 años, donde lo había criado, donde teníamos todos nuestros recuerdos juntos. Estaba hablando de venderla sin mi conocimiento, aprovechando algunos papeles que yo había firmado hace meses sin entender completamente lo que significaban. Recordé vagamente una tarde en la que Pedro había venido a visitarme con varios documentos, diciéndome que eran papeles del seguro médico y que necesitaba firmarlos para actualizar mi cobertura. Yo, confiando ciegamente en él como siempre lo había hecho, firmé todo sin leer detenidamente. Había estado tan orgullosa de que mi hijo se preocupara por mi bienestar médico que no se me ocurrió desconfiar de él. Ahora me daba cuenta de que esos documentos probablemente no tenían nada que ver con seguros médicos. Diana terminó su llamada y se dirigió a Cecilia con tono autoritario, diciéndole que ella también saldría ganando con todo esto, que recibiría su parte como habían acordado. Cecilia parecía incómoda, moviendo las manos nerviosamente en su regazo, pero asintió sin decir nada más. Era evidente que ella también estaba involucrada en lo que fuera que estuvieran planeando, pero parecía ser el eslabón más débil de la cadena. Pedro regresó a su lugar en el sofá y extendió más papeles sobre la mesa de centro. Vi documentos oficiales con sellos y firmas, carpetas llenas de formularios, y lo que parecía ser un contrato de venta inmobiliaria. Mi corazón se desplomó cuando me di cuenta de que estaban vendiendo mi casa, mi hogar, el lugar donde había construido mi vida entera, sin siquiera consultármelo. La traición era tan profunda, tan devastadora, que sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo estuvieran girando lentamente. Mi hijo, mi único hijo, la persona más importante de mi vida, estaba robándome mi hogar y mi seguridad económica. Y Diana, la mujer que había llegado a amar como a la hija que nunca tuve, estaba colaborando activamente en esta traición imperdonable. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que yo había sido la víctima perfecta. Una mujer mayor, sola, confiada, que siempre había puesto a su familia por encima de todo. Habían calculado perfectamente mi amor incondicional por Pedro, mi tendencia a firmar cualquier cosa que él me pidiera, mi incapacidad para sospechar maldad en las personas que amaba. Habían usado mi amor de madre como un arma contra mí misma. Diana miró su reloj y le dijo a Pedro que tenían que irse pronto, antes de que yo comenzara a sospechar algo. Mencionó que habían dejado mi auto en el taller como excusa para justificar su ausencia prolongada, y que tenían que regresar antes de que cerrara para mantener su coartada perfecta. La frialdad y calculación con que habían planeado todo me dejó sin palabras. Pedro guardó todos los documentos en la carpeta y se puso de pie. Le dijo a Cecilia que todo estaría listo para el viernes, que ella solo tenía que mantener su parte del trato y actuar natural cuando me viera. Cecilia asintió, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. Al menos una persona en esa sala parecía tener algo de conciencia sobre lo que estaban haciendo. En ese momento supe que tenía que salir de ahí inmediatamente. No podía permitir que me descubrieran espiando, porque entonces sabrían que conocía su plan y podrían acelerar todo antes de que yo pudiera hacer algo para detenerlos. Retrocedí lentamente por el pasillo, tomé mi pastel de la mesita, y salí de la casa con el mismo cuidado con que había entrado. Una vez afuera, con la llave guardada nuevamente bajo la maceta, caminé hacia mi auto sintiendo como si estuviera en medio de una pesadilla. Mi mundo perfecto, mi familia amorosa, mi hijo devoto, todo había sido una ilusión cruel. La realidad era que estaba sola, rodeada de personas que me veían como un obstáculo para sus ambiciones económicas. Conduje de regreso a casa en completo estado de shock, con las manos temblando tanto que apenas podía mantener el volante firme. El pastel que había horneado con tanto amor para Cecilia estaba en el asiento del copiloto, como un recordatorio doloroso de mi propia ingenuidad. Cada semáforo rojo me daba más tiempo para procesar la magnitud de la traición que había presenciado, y cada vez que pensaba en las palabras de Pedro hablando de mí como si fuera un estorbo, sentía como si me clavaran dagas en el pecho. Llegué a mi casa, la casa que aparentemente ya no me pertenecía según los planes secretos de mi hijo, y me senté en mi sofá favorito intentando organizar mis pensamientos.
Todo lo que había escuchado se repetía en mi mente como una película de terror. Los $250,000, los papeles que firmé sin leer, la cita del viernes, la complicidad de Diana y Cecilia. Mi propia familia me había convertido en víctima de una estafa elaborada y cruel. Me levanté y fui directo al cajón donde guardaba todos mis documentos importantes. Con manos temblorosas comencé a revisar cada papel, cada contrato, cada formulario que había firmado en los últimos meses. La mayoría eran documentos legítimos, facturas de servicios, renovaciones de seguros, papeles del banco. Pero entonces encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes, escondida entre otros documentos menos importantes. Dentro de esa carpeta había copias de varios formularios que reconocí inmediatamente. Eran los papeles que Pedro me había traído hace 3 meses, los que supuestamente eran para actualizar mi seguro médico. Pero ahora, leyéndolos con atención y con la terrible claridad que me había dado lo que acababa de presenciar, pude ver que no tenían absolutamente nada que ver con seguros médicos. Eran documentos de transferencia de propiedad, poderes notariales y autorizaciones para vender bienes inmuebles. Mi corazón se detuvo cuando vi mi propia firma al final de cada documento. Yo había firmado mi propia sentencia de muerte financiera, había autorizado la venta de mi casa sin siquiera darme cuenta. Pedro había aprovechado mi confianza ciega en él, mi costumbre de firmar cualquier cosa que me pidiera sin hacer preguntas, mi amor incondicional de madre que nunca cuestionaba las intenciones de mi único hijo. La fecha en todos los documentos era del 15 de marzo, exactamente 3 meses atrás. Recordé perfectamente ese día porque había sido mi cumpleaños número 65. Pedro había llegado con flores, un pastel comprado en la pastelería más cara de la ciudad, y estos papeles del seguro que necesitaba que firmara urgentemente. Había convertido mi cumpleaños en el día de mi propia destrucción financiera, y yo había sido tan tonta como para sentirme agradecida por su preocupación por mi bienestar. Seguí leyendo los documentos con horror creciente. No solo habían planeado vender mi casa, sino que también habían incluido mis ahorros de toda la vida en el trato. 40 años de trabajo como enfermera, 40 años de sacrificios y privaciones para asegurar mi futuro, y todo estaba siendo transferido legalmente a Pedro como mi representante legal autorizado. Según estos papeles, yo había perdido completamente el control sobre mis propias finanzas. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos devastadores. Era Pedro, con esa voz falsamente preocupada que ahora reconocía como pura actuación. Me preguntó cómo estaba, si había comido bien, si necesitaba algo del supermercado. Durante toda la conversación fingió estar en el taller mecánico arreglando su auto, manteniendo perfectamente la mentira que había construido para justificar su ausencia. La facilidad con la que me mentía me hizo darme cuenta de que probablemente llevaba meses, tal vez años, engañándome sobre muchas cosas. Le pregunté por Cecilia, fingiendo inocencia sobre su supuesta emergencia médica. Pedro no perdió el ritmo ni por un segundo, inventando una historia elaborada sobre cómo la habían llevado al hospital por una crisis de presión arterial, pero que ya estaba mejor y descansando en casa. Diana había decidido quedarse con ella esa noche para cuidarla, según su versión. Cada palabra que salía de su boca era una mentira perfectamente construida, y él la narraba con la tranquilidad de alguien que está acostumbrado a engañar. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina sintiendo una mezcla de dolor y rabia que nunca había experimentado antes. El dolor por la traición de mi hijo era tan intenso que sentía como si algo se estuviera rompiendo físicamente dentro de mi pecho. Pero junto con ese dolor comenzó a crecer algo más, una furia fría y determinada que me sorprendió por su intensidad. Durante toda mi vida había sido una mujer pacífica, comprensiva, que siempre buscaba excusas para perdonar a los demás. Pero lo que me habían hecho era imperdonable. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierta en mi cama pensando en todas las señales que había ignorado, en todas las ocasiones en las que Pedro había mostrado su verdadera naturaleza y yo había elegido no verlas. Recordé conversaciones donde había hecho comentarios sobre lo caro que era mantener una casa tan grande para una persona sola, sobre lo conveniente que sería que yo me mudara a un apartamento más pequeño. Recordé sus preguntas insistentes sobre mis finanzas, sobre cuánto dinero tenía ahorrado, sobre si había hecho testamento. También recordé el cambio sutil en la actitud de Diana durante los últimos meses. La forma como había comenzado a mirarme de manera extraña cuando hablaba de mis planes futuros, como si supiera algo que yo no sabía. Las veces que había interrumpido conversaciones entre Pedro y ella cuando yo entraba inesperadamente a la habitación.
Los susurros que se callaban abruptamente cuando me acercaba. Todo había estado ahí, frente a mis ojos, pero mi amor ciego por ellos me había impedido ver la verdad. Al amanecer tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a quedarme como una víctima pasiva esperando a que me robaran todo lo que había trabajado durante décadas para conseguir. No iba a permitir que mi hijo y su esposa me convirtieran en una anciana indigente y desamparada. Si querían jugar sucio, yo también podía aprender a jugar su juego, pero con la ventaja de que ellos no sabían que yo conocía sus planes. Mi primer paso fue llamar a mi banco y solicitar una cita urgente con el gerente para el mismo día. Inventé una historia sobre necesitar revisar todas mis cuentas por un posible fraude, y gracias a mis 40 años como cliente leal, me dieron cita para esa misma tarde. Necesitaba saber exactamente qué acceso tenía Pedro a mis finanzas y qué podía hacer para proteger lo que quedara de mis ahorros. Luego marqué el número de Amalia, mi única hermana, que vivía en otra ciudad. Amalia y yo habíamos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, especialmente porque ella siempre había desconfiado de Pedro y nunca había entendido por qué yo lo defendía tanto. Ahora me daba cuenta de que su instinto había sido mejor que el mío. Le conté todo lo que había descubierto, cada detalle de la traición, cada documento que había encontrado. Amalia se quedó en silencio por un largo momento después de escuchar mi relato. Finalmente me dijo las palabras que necesitaba escuchar. Teresa, ese hombre no es tu hijo, es un depredador que ha estado esperando el momento perfecto para robarte todo. Y tú no tienes que quedarte ahí esperando a que lo haga. Su apoyo me dio la fuerza que necesitaba para continuar con mi plan de contraataque. Me sugirió que contactara inmediatamente a un abogado especializado en fraudes familiares, alguien que pudiera revisar todos los documentos que había firmado y determinar si había alguna manera legal de anularlos. También me recomendó que comenzara a grabar todas mis conversaciones con Pedro y Diana, para tener pruebas de sus mentiras y manipulaciones. Era hora de dejar de ser la madre ingenua y convertirme en una mujer que luchaba por su supervivencia. Esa tarde, sentada en la oficina del gerente del banco, descubrí que la situación era aún peor de lo que había imaginado. Pedro no solo tenía acceso total a mis cuentas de ahorro gracias a los poderes que había firmado sin saberlo, sino que ya había hecho varias transferencias importantes a cuentas que yo desconocía. En los últimos 2 meses habían desaparecido $35,000 de mis ahorros, transferidos en pequeñas cantidades para que yo no notara la diferencia de inmediato. El gerente me explicó que técnicamente las transferencias eran completamente legales porque yo había autorizado a Pedro como mi representante financiero. Pero cuando le mostré que había firmado esos documentos bajo engaño, creyendo que eran papeles de seguros médicos, me aseguró que había maneras de disputar esas autorizaciones si podía demostrar que había sido víctima de fraude familiar. Era una batalla legal complicada, pero no imposible de ganar. Salí del banco con una mezcla de devastación y determinación. Habían robado $35,000 de mis ahorros de toda la vida, pero aún quedaba dinero suficiente para contratar un buen abogado y luchar. El viernes, según lo que había escuchado en casa de Cecilia, tenían planeado cerrar definitivamente la venta de mi casa. Eso me daba exactamente 3 días para preparar mi contraataque y salvar lo que quedaba de mi vida. Esa noche, Pedro llegó a casa actuando como el hijo perfecto de siempre. Me trajo comida china de mi restaurante favorito, me preguntó sobre mi día, me contó más mentiras elaboradas sobre el estado de salud de Cecilia. Durante toda la cena lo observé actuar, estudiando cada gesto, cada expresión, cada palabra, como si fuera un espécimen peligroso que necesitaba entender para sobrevivir. Era aterrador darme cuenta de lo buen actor que era, de lo fácil que le resultaba manipular mis emociones y hacerme creer cualquier historia que inventara. Al día siguiente muy temprano, antes de que Pedro despertara, salí silenciosamente de casa con una misión clara. Tenía 48 horas para desarmar el plan que habían tejido contra mí durante meses, y cada minuto era crucial. Mi primera parada fue la oficina del abogado que Amalia me había recomendado, un hombre llamado Fernando que se especializaba en casos de abuso financiero contra personas mayores. Fernando era un hombre de unos 50 años con aspecto serio pero comprensivo. Cuando le mostré todos los documentos que había firmado y le expliqué las circunstancias del engaño, su expresión se endureció progresivamente. Me dijo que casos como el mío eran más comunes de lo que la gente imaginaba, que los hijos que estafaban a sus padres ancianos representaban una epidemia silenciosa en nuestro país. Esas palabras me consolaron y me horrorizaron al mismo tiempo. Revisó cada papel con atención minuciosa mientras yo le narraba exactamente cómo Pedro me había engañado para firmarlos. Le conté sobre mi cumpleaños,
sobre las flores y el pastel caro, sobre cómo había convertido mi día especial en el momento perfecto para ejecutar su traición. Fernando tomó notas detalladas y me explicó que teníamos bases sólidas para disputar todos esos documentos por haber sido firmados bajo engaño y manipulación emocional. Me explicó el proceso legal que tendríamos que seguir. Primero, presentaríamos una denuncia por fraude familiar ante el fiscal, acompañada de toda la evidencia que pudiéramos recopilar. Segundo, solicitaríamos una orden judicial para congelar inmediatamente todos los movimientos de mis bienes hasta que se resolviera el caso. Tercero, iniciaríamos el proceso de anulación de todos los poderes notariales que había firmado sin conocimiento de su verdadero contenido. El costo de todo este proceso legal sería considerable, aproximadamente $15,000, pero Fernando me aseguró que si ganábamos el caso, podríamos recuperar no solo mis bienes, sino también daños adicionales por el sufrimiento emocional causado. Me advirtió que sería una batalla larga y dolorosa, que tendría que testificar contra mi propio hijo en corte, que toda la situación se volvería pública y humillante. Pero también me aseguró que era la única manera de recuperar mi vida y mi dignidad. Firmé todos los papeles necesarios para iniciar el proceso legal y le entregué un adelanto de $5,000 que saqué de mi cuenta de emergencia. Fernando me prometió que comenzaría inmediatamente con las gestiones para congelar mis bienes y que intentaríamos detener la venta programada para el viernes. Salí de su oficina sintiéndome por primera vez en días como si tuviera algún control sobre mi destino. Mi siguiente parada fue una tienda de electrónicos donde compré un pequeño dispositivo de grabación que podía esconder fácilmente en mi ropa. El vendedor, un joven amable, me explicó cómo usarlo y me aseguró que la calidad de audio sería suficiente para propósitos legales. Me sentía como una espía en una película, pero sabía que necesitaba evidencia concreta de las mentiras y manipulaciones de Pedro para fortalecer mi caso legal. Regresé a casa justo cuando Pedro se estaba levantando. Me recibió con un beso en la mejilla y me preguntó dónde había ido tan temprano. Le mentí diciéndole que había tenido una cita médica de rutina, y noté cómo ni siquiera se molestó en preguntar detalles sobre mi supuesta cita. Su falta de interés genuino por mi bienestar me confirmó una vez más que yo no era más que una fuente de dinero para él. Durante el desayuno activé discretamente el dispositivo de grabación y comencé a hacerle preguntas aparentemente inocentes sobre nuestro futuro financiero. Le pregunté si creía que mi casa era demasiado grande para mí, si pensaba que debería considerar venderla y mudarme a algo más pequeño. Pedro se iluminó inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa conversación durante meses. Con una actuación digna de un Oscar, comenzó a contarme lo preocupado que había estado por mi seguridad viviendo sola en una casa tan grande. Mencionó los costos de mantenimiento, los impuestos altos, la dificultad de cuidar el jardín a mi edad. Cada palabra que salía de su boca era grabada por el dispositivo escondido en mi blusa, y cada argumento que presentaba era en realidad parte de su plan para convencerme de entregar voluntariamente lo que ya había robado legalmente. Le pregunté qué pensaba que debería hacer con el dinero de una posible venta. Sus ojos brillaron con una codicia que intentó disimular bajo una máscara de preocupación filial. Me sugirió que sería prudente invertir ese dinero en algo seguro, tal vez un fondo que él pudiera manejar para mí, ya que yo no tenía experiencia en inversiones complicadas. Era increíble cómo había convertido su robo en un favor que me estaba haciendo. La conversación duró casi una hora, y cada minuto me proporcionó más evidencia de sus verdaderas intenciones. Habló de contactos en el mercado inmobiliario que podrían ayudarnos a conseguir un buen precio por la casa, mencionó fechas específicas que coincidían perfectamente con lo que había escuchado en casa de Cecilia, e incluso se ofreció a manejar todos los trámites legales para que yo no tuviera que preocuparme por los detalles complicados. Su manipulación era tan sutil y bien elaborada que si no hubiera sabido la verdad, probablemente habría caído completamente en su trampa. Después del desayuno, Pedro se fue supuestamente a trabajar, pero yo sabía que probablemente se dirigía a otra reunión secreta para ultimar los detalles de mi despojo. Tan pronto como salió, llamé a Fernando para contarle sobre la grabación que había obtenido. Se mostró muy complacido y me pidió que se la enviara inmediatamente por correo electrónico. Me explicó que esa evidencia fortalecería enormemente nuestro caso y demostraría el patrón de manipulación psicológica que Pedro había estado usando contra mí. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Diana, con esa voz dulce y falsa que ahora me resultaba nauseabunda. Me preguntó cómo me sentía, si había dormido bien, si necesitaba que me trajera algo del supermercado.
Durante toda la conversación fingió preocupación por mi bienestar mientras yo sabía que en realidad estaba verificando que no sospechara nada de sus planes. Le pregunté por Cecilia, y Diana mantuvo perfectamente la mentira sobre su enfermedad, agregando nuevos detalles inventados sobre su recuperación. Esa tarde recibí una llamada de Fernando con noticias mixtas. La buena noticia era que había logrado presentar una solicitud de emergencia para congelar temporalmente la venta de mi casa, y el juez la había aprobado por 24 horas mientras revisaba nuestros documentos. La mala noticia era que Pedro y sus cómplices podrían acelerar sus planes si sospechaban que alguien estaba interfiriendo con su esquema. Me advirtió que tenía que actuar con mucha cautela durante las próximas horas. No podía dar ninguna señal de que sabía sobre sus planes, porque si se daban cuenta de que los había descubierto, podrían tomar medidas desesperadas para asegurar al menos parte del botín antes de que los detuviéramos legalmente. Era una situación delicada que requería que mantuviera mi actuación de madre ingenua hasta el momento preciso de revelar mi contraataque. Por la noche, Pedro regresó a casa con Diana, ambos actuando como si fuera una visita casual. Durante la cena mantuvieron la farsa de preocuparse por mi bienestar, preguntándome sobre mis planes para el fin de semana, sugiriendo actividades que podrían mantenerme ocupada y alejada de casa. Diana incluso se ofreció a llevarme de compras el viernes por la mañana, exactamente cuando tenían programada la cita para cerrar la venta de mi propiedad. Su cinismo no tenía límites. Después de cenar, mientras fingía ver televisión en la sala, los escuché susurrar en la cocina. Aunque no pude captar todas sus palabras, sí distinguí fragmentos que me helaron la sangre. Estaban hablando de acelerar el proceso, de la posibilidad de que alguien hubiera hecho preguntas en el banco, de la necesidad de actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que tal vez habían detectado mis movimientos del día anterior. Esa noche, después de que se fueran, no pude dormir pensando en lo cerca que estaba de perderlo todo y en lo cerca que estaba también de recuperar mi vida. Mañana sería el día decisivo, el día en que descubrirían que la anciana ingenua que creían poder manipular se había convertido en su peor pesadilla. Era hora de demostrarles que subestimar a una mujer que había luchado toda su vida había sido su error más grande. El jueves por la mañana desperté con una determinación férrea corriendo por mis venas. Era el día anterior al viernes fatídico en que tenían planeado cerrar la venta de mi casa, y sabía que las próximas 24 horas definirían si recuperaba mi vida o perdía todo para siempre. Fernando me había llamado muy temprano para confirmarme que la orden de congelamiento temporal había sido extendida por 48 horas más, lo que nos daba tiempo suficiente para preparar nuestro contraataque definitivo. Pedro salió de casa más temprano que de costumbre, claramente nervioso y apurado. Antes de irse me dio un beso en la frente y me dijo que regresaría tarde porque tenía varias citas de trabajo importantes. Sus ojos evitaron los míos durante toda la conversación, y noté cómo sus manos temblaban ligeramente mientras fingía revisar unos papeles. Era evidente que la presión de mantener su farsa durante tanto tiempo estaba comenzando a afectarlo. Tan pronto como se fue, me vestí con mi mejor ropa y salí hacia la oficina de Fernando. Habíamos acordado que ese día sería crucial para recopilar toda la evidencia adicional que necesitábamos antes del enfrentamiento final. En su oficina me esperaba una sorpresa que no había anticipado. Había contactado a un investigador privado llamado Aurelio, un hombre de aspecto serio y profesional que se especializaba en casos de fraude familiar. Aurelio había pasado las últimas 24 horas investigando los movimientos de Pedro y Diana, y tenía información que me dejó completamente atónita. No solo habían planeado robar mi casa y mis ahorros, sino que habían estado ejecutando esta estafa durante mucho más tiempo del que yo había imaginado. Me mostró fotografías de Pedro visitando oficinas inmobiliarias, documentos que probaban que ya tenían un comprador específico para mi propiedad, y registros bancarios que mostraban cuentas secretas donde habían estado acumulando dinero robado. La información más devastadora era que esta no era la primera vez que Pedro hacía algo así. Aurelio había descubierto que 5 años atrás, cuando la madre de Diana murió, Pedro y su esposa habían usado métodos similares para apropiarse de parte de la herencia que legalmente correspondía a otros familiares. Habían perfeccionado su técnica de manipulación y engaño, y yo era simplemente su víctima más reciente en una serie de crímenes familiares. Fernando me explicó que con toda esta nueva evidencia podíamos no solo recuperar mis bienes, sino también presentar cargos criminales que podrían llevar a Pedro y Diana a la prisión. La magnitud de su traición era aún mayor de lo que había imaginado, y la frialdad con la que habían planeado destruir mi vida me llenó de una furia que jamás había experimentado. Ya no se trataba solo de recuperar mi dinero y mi casa,
Se trataba de hacer justicia. Pasé toda la mañana en la oficina del abogado, firmando documentos adicionales, revisando estrategias legales y preparándome mentalmente para lo que vendría. Fernando me explicó que habíamos decidido tender una trampa a Pedro y Diana. En lugar de confrontarlos directamente, permitiríamos que llegaran hasta el último momento de su plan, y luego los sorprenderíamos cuando creyeran que habían ganado. Sería más satisfactorio y nos daría evidencia adicional de sus intenciones criminales. El plan era simple pero efectivo. Yo actuaría completamente normal durante el resto del día, mantendría mi fachada de anciana ingenua, y les permitiría creer que su plan estaba funcionando perfectamente. Mañana viernes, cuando llegaran a la supuesta cita para cerrar la venta de mi casa, se encontrarían con Fernando, Aurelio, y una orden judicial que no solo cancelaba la venta, sino que congelaba todas sus cuentas bancarias mientras se investigaba el fraude. Regresé a casa sintiéndome como una actriz preparándose para la actuación más importante de su vida. Pedro llegó esa tarde con un ramo de flores rojas, claramente intentando mantenerme de buen humor antes del golpe final. Me abrazó con una calidez falsa que me revolvió el estómago, y durante la cena me habló sobre sus planes para el fin de semana, sobre lo mucho que me quería, sobre cómo siempre se preocupaba por mi bienestar. Cada palabra era una mentira que grabé cuidadosamente con mi dispositivo oculto. Diana llegó después de cenar con una botella de vino caro y una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Durante toda la velada mantuvieron una actuación perfecta de yerno y nuera amorosos, preguntándome sobre mi salud, contándome chistes, asegurándose de que me sintiera querida y valorada. Era su manera de asegurar que no sospecharía nada cuando despertara el sábado y descubriera que ya no tenía casa ni ahorros. La conversación más perturbadora de la noche ocurrió cuando Pedro comenzó a hablar sobre mi futuro. Con una preocupación aparentemente genuina, me dijo que había estado pensando mucho sobre mi situación, sobre lo sola que estaba, sobre lo difícil que debía ser para mí manejar tantas responsabilidades a mi edad. Me sugirió que tal vez sería bueno que considerara mudarme a una residencia para personas mayores, donde estarían mejor cuidada y no tendría que preocuparme por nada. Diana apoyó inmediatamente la sugerencia, agregando que conocía lugares muy bonitos donde yo estaría cómoda y segura. Mencionaron específicamente una residencia que costaba $3,000 mensuales, exactamente la cantidad que quedaría de mis ingresos después de que robaran todos mis ahorros y vendieran mi casa. Habían calculado todo hasta el último centavo, asegurándose de que pudiera pagar mi propio encierro con lo poco que me dejarían. Lo que más me impactó fue la manera como hablaron de este plan, como si fuera un favor enorme que me estaban haciendo, como si encerrarme en una residencia después de robar todo mi patrimonio fuera un acto de amor filial. La distorsión de la realidad era tan completa que por un momento dudé de mi propia cordura. ¿Era posible que mi hijo realmente creyera que estaba haciendo algo bueno por mí? Después de que se fueran, me quedé despierta hasta muy tarde revisando mentalmente cada detalle del plan que ejecutaríamos al día siguiente. Fernando me había explicado exactamente qué debía hacer y cuándo debía hacerlo. A las 10 de la mañana, cuando Pedro y Diana llegaran a la oficina del notario para cerrar la venta, se encontrarían con la sorpresa de sus vidas. Yo estaría ahí esperándolos, acompañada de mi abogado, el investigador privado y las autoridades correspondientes. La ironía era perfecta. Habían elegido el mismo lugar donde yo había firmado inocentemente mi propia destrucción para recibir su merecido castigo. El notario, que también había sido engañado sobre la naturaleza voluntaria de la transacción, había colaborado completamente con las autoridades una vez que comprendió que había sido usado como cómplice involuntario de un fraude. Esa noche tuve pesadillas vívidas sobre el enfrentamiento del día siguiente. Soñé con la cara de Pedro cuando se diera cuenta de que había sido descubierto, con la expresión de Diana cuando comprendiera que su plan perfecto se había desmoronado. Pero también soñé con la satisfacción de recuperar mi dignidad, de demostrar que no era la anciana indefensa que habían creído poder manipular tan fácilmente. Desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había tenido en meses. Por primera vez desde que descubrí la traición, me sentía completamente en control de la situación. Ya no era la víctima confundida y herida que había sido durante los últimos días. Me había transformado en una mujer que luchaba por su supervivencia y su dignidad, y estaba lista para la batalla final. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un traje gris elegante que me hacía ver seria y respetable. Era importante que cuando Pedro y Diana me vieran ese día, comprendieran inmediatamente que ya no estaban tratando con la misma mujer ingenua que habían estado manipulando. Desayuné tranquilamente,
Revisé por última vez todos los documentos que llevaría conmigo, y me preparé mentalmente para el momento más difícil pero también más liberador de mi vida. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Pedro, con esa voz falsamente alegre que ahora me resultaba insoportable. Me dijo que tenía una sorpresa para mí, que pasaría a recogerme a las 9 para llevarme a un lugar especial donde firmaríamos unos papeles que asegurarían mi futuro financiero. No tenía idea de que yo sabía exactamente de qué papeles hablaba, ni de la sorpresa que lo estaba esperando. Le respondí con la dulzura de siempre, agradeciéndole por preocuparse tanto por mí y diciéndole que estaría lista para cuando llegara. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en días. Era hora de demostrarle a mi hijo que la mujer que había subestimado durante tanto tiempo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. A las 9 en punto exacto escuché el auto de Pedro estacionándose frente a mi casa. Me asomé por la ventana y vi que Diana también había venido, ambos vestidos elegantemente como si fueran a una celebración especial. Irónicamente, para ellos sí era una celebración. Creían que estaban a punto de completar el robo más lucrativo de sus vidas. No tenían idea de que se dirigían directamente hacia su propia destrucción. Pedro tocó la puerta con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Me abrazó con fingido cariño y me dijo lo hermosa que me veía con mi traje gris. Diana me cumplimentó mi peinado y me entregó un pequeño ramo de flores silvestres, como si fuéramos a una ocasión feliz en lugar de a mi propio funeral financiero. Su actuación era tan convincente que por un momento sentí una punzada de nostalgia por los días cuando creía que realmente me querían. Durante el viaje hacia la oficina del notario mantuvieron una conversación ligera y aparentemente sin importancia. Hablaron del clima, de programas de televisión, de chismes del vecindario, cualquier cosa que me mantuviera distraída y relajada. Pedro puso música suave en el auto y Diana me ofreció caramelos de menta, como si fuéramos una familia normal yendo a resolver asuntos rutinarios. Su capacidad para actuar como si nada estuviera pasando era verdaderamente aterradora. Cuando llegamos al edificio donde estaba ubicada la notaría, Pedro me ayudó a bajar del auto con una caballerosidad exagerada. Me tomó del brazo como si fuera una anciana frágil que necesitaba asistencia, reforzando la imagen de vulnerabilidad que había cultivado para justificar su control sobre mi vida. Diana caminaba del otro lado, manteniendo una conversación trivial sobre lo bonito que estaba el día y lo bien que me vería la oficina nueva del notario. Subimos al 5º piso en el elevador, y durante todo el trayecto Pedro me explicó con voz condescendiente que íbamos a firmar unos documentos que mejorarían mi situación financiera. Me habló como si fuera una niña que necesitaba que le explicaran conceptos complejos en términos simples. Diana asentía y agregaba comentarios sobre lo afortunada que era de tener un hijo tan dedicado que se preocupara tanto por mi bienestar económico. Cuando las puertas del elevador se abrieron, vi el pasillo que llevaría hacia mi reivindicación. En ese momento supe que había llegado el momento de dejar de actuar como víctima y revelar mi verdadera naturaleza. Fernando me había explicado que era importante mantener la sorpresa hasta el último segundo posible, para que Pedro y Diana no tuvieran oportunidad de escapar o inventar nuevas mentiras. Pedro tocó la puerta de la oficina del notario, esperando que le abrieran para proceder con su plan diabólico. Pero cuando la puerta se abrió, no fue el notario quien apareció. Era Fernando, mi abogado, con una expresión seria y profesional que inmediatamente cambió la atmósfera de toda la situación. Detrás de él pude ver a Aurelio, el investigador privado, y a 2 oficiales de policía que habían venido como testigos del confrontamiento. La cara de Pedro pasó por una serie de expresiones que nunca olvidaré. Confusión inicial, seguida de reconocimiento gradual de que algo estaba terriblemente mal, y finalmente horror absoluto cuando se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Diana se quedó paralizada, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Las flores que me había regalado cayeron al suelo, creando una imagen perfecta de sus planes desmoronándose. Fernando se dirigió a Pedro con voz autoritaria y le informó que estaba bajo investigación por fraude familiar, falsificación de documentos y abuso financiero de personas mayores. Le explicó que todas las transacciones que había hecho con mis bienes habían sido congeladas por orden judicial, y que cualquier intento de proceder con la venta de mi propiedad constituiría un delito adicional que agravaría su situación legal. Pedro intentó mantener su fachada de inocencia, balbuceando confusamente sobre malentendidos y documentos legítimos. Trató de dirigirse a mí con esa voz manipuladora que había usado durante meses, pidiendo que le explicara a los presentes que todo había sido consensual, que él solo estaba tratando de ayudarme con mis finanzas complicadas. Pero ya no había marcha atrás en mi decisión de enfrentarlo.
Me acerqué a Pedro y lo miré directamente a los ojos por primera vez en días, sin fingir ser la madre ingenua que él creía poder controlar. Le dije con voz firme y clara que sabía exactamente lo que había estado haciendo, que había descubierto toda su conspiración para robarme mi casa y mis ahorros. Le expliqué que había estado grabando sus conversaciones, recopilando evidencia, y preparando mi defensa mientras él creía que me estaba engañando exitosamente. Diana intentó interrumpir con llanto fingido, clamando que todo había sido un malentendido terrible, que ella nunca había querido lastimar a nadie, que Pedro la había obligado a participar contra su voluntad. Pero Aurelio inmediatamente intervino mostrando las fotografías que había tomado de ella visitando oficinas inmobiliarias y discutiendo los detalles de la venta con compradores potenciales. Su actuación de víctima inocente se desplomó instantáneamente frente a la evidencia irrefutable. Los oficiales de policía se acercaron para informar formalmente a Pedro y Diana que estaban siendo arrestados en conexión con las acusaciones de fraude. Les leyeron sus derechos mientras yo observaba cómo se desmoronaba completamente el plan que habían construido tan cuidadosamente durante meses. Pedro me miraba con una mezcla de shock y rabia, como si no pudiera creer que su víctima perfecta se hubiera convertido en su cazadora. Fernando me entregó copias de todos los documentos que habían sido anulados por la corte. Mi casa estaba otra vez completamente bajo mi control, mis cuentas bancarias habían sido restauradas a mi nombre exclusivo, y todos los poderes notariales fraudulentos habían sido cancelados oficialmente. Por primera vez en meses, yo era nuevamente la dueña absoluta de mi propia vida y mi patrimonio. Mientras esposaban a Pedro, él hizo un último intento desesperado de manipular mis emociones. Me gritó que yo era su madre, que no podía hacerle esto a su propio hijo, que todo lo que había hecho había sido por mi bien. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Había aprendido a ver a través de sus mentiras y manipulaciones, y ya no era la mujer vulnerable que había sido víctima de su crueldad. Diana fue arrestada llorando y clamando inocencia hasta el final, insistiendo en que había sido manipulada por Pedro y que nunca había querido participar en ningún plan criminal. Pero la evidencia que Aurelio había recopilado mostraba claramente que ella había sido una participante activa y entusiasta en cada aspecto de la conspiración para robar mi patrimonio. Después de que se llevaran a Pedro y Diana esposados, me quedé parada en esa oficina sintiendo una mezcla extraña de triunfo y vacío absoluto. Había ganado la batalla, había recuperado mis bienes, había hecho justicia, pero también había perdido para siempre la ilusión de tener una familia que me amaba. El silencio que siguió a su arresto fue ensordecedor, llenado únicamente por el eco de las mentiras que habían estado diciéndome durante meses. Fernando me acompañó a sentarme mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de suceder. Me explicó que los cargos contra Pedro y Diana eran muy serios y que probablemente enfrentarían varios años de prisión si eran declarados culpables. El fraude familiar contra personas mayores era un delito federal que los tribunales tomaban muy en serio, especialmente cuando involucraba sumas tan grandes de dinero y manipulación psicológica tan elaborada. Aurelio me mostró el resto de la evidencia que había recopilado durante su investigación. Habían encontrado correos electrónicos entre Pedro y Diana discutiendo en detalle cómo manipularme, conversaciones de texto donde se burlaban de mi ingenuidad, y hasta grabaciones de llamadas telefónicas donde planeaban qué mentiras contarme para mantenerme alejada mientras ejecutaban su plan. Leer esas conversaciones fue como recibir puñaladas directas al corazón. En uno de los mensajes más crueles, Pedro le escribía a Diana que yo era tan predecible que podían manipularme para firmar cualquier cosa si lo presentaban correctamente. Se reían de cómo había caído en la trampa de los papeles del seguro médico en mi propio cumpleaños, y Diana respondía diciendo que yo era tan desesperada por sentirme querida que nunca sospecharían nada mientras siguieran actuando como la familia perfecta. Lo más devastador fue descubrir que habían estado planeando esto desde antes de que se casaran. Diana había investigado mi situación financiera desde el principio de su relación con Pedro, y habían calculado exactamente cuánto podrían obtener de mi patrimonio. Yo nunca había sido una suegra querida para ella, había sido un objetivo financiero desde el primer día que nos conocimos. Fernando me explicó los próximos pasos del proceso legal. Pedro y Diana permanecerían detenidos hasta su audiencia de fianza, programada para la semana siguiente. Debido a la seriedad de los cargos y al riesgo de fuga, era probable que el juez les negara la fianza o la estableciera en una cantidad muy alta. Mi testimonio sería crucial para el caso, y tendría que estar preparada para relatar toda la experiencia ante un tribunal lleno de desconocidos. También me informó sobre la posibilidad de recuperar dinero adicional a través de una demanda civil. Más allá de los cargos criminales,
Podíamos buscar compensación por el daño emocional, los gastos legales y los intereses sobre el dinero que habían robado. Era una oportunidad de asegurar que pagaran completamente por lo que me habían hecho, pero significaría prolongar todo el proceso doloroso durante meses adicionales. Aurelio me entregó un informe detallado sobre los otros casos similares que había descubierto en el pasado de Pedro. La investigación había revelado que después de la muerte de la madre de Diana, Pedro había usado métodos similares para apropiarse de joyas familiares y una cuenta bancaria que legalmente pertenecía a una tía anciana de Diana. Era un patrón de comportamiento que demostraba que yo no había sido su primera víctima. Salí de esa oficina sintiéndome como una persona completamente diferente a la que había entrado. Ya no era Teresa la madre ingenua que había sido manipulada y traicionada. Era Teresa la sobreviviente, la mujer que había luchado contra sus propios depredadores familiares y había ganado. Pero la victoria tenía un sabor amargo, porque significaba aceptar que el hijo que había criado con tanto amor nunca había existido realmente. Durante el viaje de regreso a mi casa, que ahora sabía que era verdaderamente mía otra vez, reflexioné sobre todas las señales que había ignorado durante años. La falta de interés genuino de Pedro por mi bienestar emocional, su obsesión constante con mis finanzas, la manera como siempre cambiaba de tema cuando yo hablaba de hacer donaciones caritativas o de viajar. Había estado condicionando mi comportamiento durante años, preparándome para ser la víctima perfecta de su estafa final. También pensé en Diana y en cómo había sido completamente engañada por su actuación. La mujer dulce y cariñosa que creía conocer nunca había existido. Desde el primer día había sido una actriz profesional, estudiando mis debilidades, aprendiendo qué botones emocionales presionar, perfeccionando su papel de nuera perfecta mientras planeaba mi destrucción financiera. Su traición se sentía casi tan profunda como la de Pedro. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi sala y miré alrededor con ojos completamente nuevos. Cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo había estado a punto de ser arrebatado de mí por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La casa se sentía diferente ahora, no solo porque había recuperado la propiedad legal, sino porque finalmente era un espacio libre de mentiras y manipulación. El teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Cecilia, la madre de Diana, probablemente enterándose de los arrestos y tratando de hacer control de daños. Dejé que sonara sin contestar. No estaba lista para lidiar con más mentiras o explicaciones falsas. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto y decidir cómo quería manejar el resto de las relaciones familiares que habían sido contaminadas por esta traición. Amalia, mi hermana, llegó esa tarde después de que le contara por teléfono todo lo que había pasado. Me abrazó mientras lloraba lágrimas que eran simultáneamente de alivio y de profundo dolor. Me dijo que estaba orgullosa de la fuerza que había mostrado, pero también reconoció la devastación emocional de descubrir que mi único hijo era un criminal que había estado planeando robarme todo lo que tenía. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Ya no tenía que preocuparme por mantener una actuación. Ya no tenía que fingir que no sabía sobre la traición que se desarrollaba a mi alrededor. Pero también sabía que aunque había ganado esta batalla, la guerra emocional por sanar de esta traición apenas estaba comenzando. Tendría que reconstruir completamente mi concepto de familia y aprender a vivir con el conocimiento de que el amor más profundo de mi vida había sido una ilusión cruel. Los días siguientes al arresto fueron un torbellino de emociones contradictorias que me dejaron exhausta mental y físicamente. Por las mañanas despertaba sintiéndome fuerte y victoriosa, orgullosa de haber tenido el coraje de enfrentar a mis depredadores familiares y recuperar mi vida. Pero por las tardes, cuando el silencio de la casa me recordaba que ya no tenía familia, me sumergía en una tristeza tan profunda que a veces no podía ni siquiera levantarme del sofá. Fernando me llamaba diariamente para mantenerme informada sobre el progreso del caso. Pedro y Diana habían contratado abogados defensores caros, probablemente usando el dinero que habían robado de mis cuentas antes de ser arrestados. Sus abogados estaban tratando de argumentar que todo había sido un malentendido, que los documentos habían sido firmados voluntariamente, y que yo estaba confundida debido a mi edad avanzada. Era exactamente la estrategia que yo había anticipado que usarían. La audiencia de fianza se llevó a cabo un miércoles gris que parecía reflejar perfectamente mi estado emocional. Tuve que testificar ante el juez sobre las circunstancias en las que había firmado los documentos fraudulentos, explicando en detalle cómo Pedro había usado mi cumpleaños como la oportunidad perfecta para ejecutar su engaño. El abogado de Pedro trató de hacerme ver como una anciana confundida, pero Fernando había preparado meticulosamente mi testimonio y yo pude mantener mi compostura.
El juez estableció la fianza de Pedro en $200,000 y la de Diana en $150,000, cantidades que aparentemente no pudieron pagar inmediatamente. Permanecerían en prisión hasta el juicio, lo cual me dio una sensación extraña de satisfacción mezclada con dolor maternal. Por un lado, sabía que merecían estar ahí por lo que me habían hecho. Por otro lado, era mi hijo el que estaba tras las rejas, y 40 años de instinto maternal no se desvanecen fácilmente. Aurelio continuó su investigación y descubrió información aún más perturbadora sobre el alcance de la traición. Pedro había estado falsificando mi firma en documentos bancarios durante más de un año, no solo en los meses recientes como yo había pensado inicialmente. Había creado una identidad falsa mía en línea para solicitar préstamos contra la propiedad de mi casa, y había estado interceptando mi correo para esconder los estados de cuenta que habrían revelado sus actividades criminales. La manipulación había sido aún más sistemática de lo que imaginaba. Pedro había estado gradualmente aislándome de mis amistades, sugiriendo sutilmente que ciertas personas no me convenían o que estaba demasiado ocupado para llevarme a eventos sociales. Había estado controlando mi acceso a información, asegurándose de que no viera ciertos documentos financieros, y había hasta influenciado mi decisión de no usar banca en línea diciéndome que era demasiado complicada para personas de mi edad. El investigador también había descubierto que Diana había estado investigando residencias para ancianos desde hace meses, no como un plan de respaldo sino como parte integral de su esquema. Habían elegido específicamente una instalación que costara exactamente lo que les quedaría de mis ingresos después de robar todo lo demás, asegurándose de que yo pudiera sobrevivir pero nunca recuperar mi independencia financiera. Una tarde recibí una carta desde la prisión. Era de Pedro, escrita en esa letra familiar que había visto en tarjetas de cumpleaños y notas cariñosas durante décadas. En la carta, mantenía su actuación hasta el final, insistiendo en que todo había sido un malentendido terrible, que él solo había querido protegerme de decisiones financieras complicadas, que me amaba más que a su propia vida y nunca me haría daño intencionalmente. Leyendo esa carta me di cuenta de algo que me heló la sangre. Pedro realmente creía en sus propias mentiras. No era simplemente un estafador cínico que había decidido robar a su madre anciana. Era alguien que había logrado convencerse a sí mismo de que destruir mi vida financiera era un acto de amor filial. Su capacidad para distorsionar la realidad era tan completa que genuinamente no podía ver el mal que había hecho. La carta continuaba pidiendo que retirara los cargos, que le diera otra oportunidad de demostrar cuánto me amaba, que recordara todos los años felices que habíamos pasado juntos antes de este malentendido. Me prometía que si lo liberaba, dedicaría el resto de su vida a cuidarme y protegerme. Era la última manipulación desesperada de un hombre que había perdido todo poder sobre mí, pero aún no podía aceptar esa realidad. Por un momento, leyendo esas palabras familiares escritas con la letra que conocía desde que era un niño pequeño, sentí una punzada del viejo amor maternal. Recordé al pequeño Pedro que corría hacia mí cuando tenía pesadillas, al adolescente que me había abrazado cuando su padre nos abandonó, al joven adulto que había llorado en mis brazos cuando perdió su primer trabajo. ¿Era posible que esa persona aún existiera dentro del criminal que había tratado de robarme todo? Pero entonces recordé las grabaciones que había escuchado, los mensajes de texto donde se burlaba de mi ingenuidad con Diana, la frialdad calculada con la que habían planeado mi destrucción durante meses. El Pedro que recordaba con cariño había sido una ilusión cuidadosamente construida para mantenerme vulnerable y controlable. El verdadero Pedro era el hombre que había celebrado en privado cuando logró que firmara mi propia ruina financiera en mi cumpleaños. Rompí la carta sin terminar de leerla y la tiré a la basura. No podía permitir que sus últimos intentos de manipulación emocional debilitaran mi resolución. Había trabajado demasiado duro para recuperar mi vida como para permitir que me arrastrara otra vez hacia la dinámica tóxica que había controlado nuestra relación durante años. Esa noche llamé a Fernando y le confirmé que quería proceder con todos los cargos criminales y civiles. No habría perdón, no habría segunda oportunidad, no habría reconciliación familiar emotiva. Pedro y Diana habían hecho su elección cuando decidieron robarme todo lo que tenía, y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de esa decisión durante el resto de sus vidas. El proceso legal continuaría durante meses, pero yo tenía una nueva misión que iba más allá de mi propia justicia. Quería usar mi experiencia para ayudar a otras personas mayores que podrían estar pasando por situaciones similares. Aurelio me había contado sobre docenas de casos parecidos que había investigado, y Fernando me explicó que el abuso financiero de ancianos por parte de familiares era una epidemia creciente que a menudo pasaba desapercibida.
Comencé a investigar organizaciones que trabajaban con víctimas de abuso financiero familiar. Quería compartir mi historia, no solo para exponer a Pedro y Diana, sino para educar a otras personas sobre las señales de advertencia que yo había ignorado durante tanto tiempo. Si mi dolor podía prevenir que otra madre pasara por lo que yo había pasado, entonces toda esta experiencia terrible tendría al menos algún propósito positivo. También decidí que era hora de reconstruir mi vida social. Pedro había logrado aislarme sutilmente de muchas amistades durante los últimos años, y ahora me daba cuenta de que había sido parte de su estrategia para hacerme más dependiente de él emocionalmente. Comencé a llamar a viejas amigas del hospital, a reconectar con vecinos que había dejado de ver, a salir de la burbuja de aislamiento que había permitido que se creara alrededor de mí. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en mi jardín disfrutando del atardecer con una taza de té y una sensación de paz que no había tenido en años. El juicio terminó hace 3 semanas con veredictos de culpabilidad para Pedro y Diana en todos los cargos. Pedro fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude familiar agravado, falsificación de documentos y abuso financiero de personas mayores. Diana recibió 6 años por los mismos cargos, considerando que el juez determinó que había sido menos central en la planificación inicial del esquema. Durante el juicio tuve que testificar en detalle sobre toda la experiencia, reviviendo cada momento doloroso de la traición ante una sala llena de extraños, periodistas y curiosos. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero también la más liberadora. Por primera vez pude contar mi historia completa sin temer las consecuencias, sin preocuparme por herir sentimientos familiares, sin dudar de mi propia percepción de los eventos. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra que pronuncié. El abogado de Pedro hizo un último intento desesperado de retratarme como una anciana confundida que había malinterpretado las buenas intenciones de su hijo. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los documentos falsificados, los testimonios de expertos, las evidencias bancarias, todo construyó un caso irrefutable. Cuando el juez leyó los veredictos de culpabilidad, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros después de meses de cargarlo. Pedro me miró desde la mesa de los acusados cuando se llevaron las sentencias. Por primera vez en todo el proceso, vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento genuino, o tal vez simplemente la realización final de que había perdido todo para siempre. No sentí satisfacción viendo su dolor, pero tampoco sentí el impulso maternal de consolarlo. Había aprendido a separar el amor que había sentido por la ilusión de quien pensé que era, del desprecio que sentía por quien realmente había demostrado ser. La demanda civil también fue resuelta favorablemente. Además de recuperar completamente mis bienes originales, recibí una compensación de $120,000 por daños emocionales y gastos legales. Pedro y Diana tuvieron que vender todos sus activos para pagar esta cantidad, incluyendo la casa que habían comprado con el dinero robado de otras víctimas anteriores. Era una justicia poética que sus propios crímenes hubieran financiado su propia ruina. Pero más importante que el dinero ha sido la transformación personal que he experimentado. Aquella mujer ingenua que firmaba documentos sin leer, que nunca cuestionaba las intenciones de su familia, que ponía las necesidades de otros antes que las propias hasta el punto de la autodestrucción, ya no existe. He aprendido a confiar en mi instinto, a hacer preguntas difíciles, a poner límites firmes, y a valorar mi propia seguridad y bienestar tanto como valoraba el de otros. He comenzado a trabajar como voluntaria en una organización que ayuda a víctimas de abuso financiero familiar. Cada semana doy charlas en centros comunitarios, residencias para personas mayores y grupos de apoyo, contando mi historia y enseñando a otros sobre las señales de advertencia que deben observar. Es doloroso revivir la experiencia constantemente, pero cada vez que veo la comprensión aparecer en los ojos de alguien del público, sé que mi sufrimiento ha servido para algo positivo. La semana pasada una mujer de 70 años se me acercó después de una de mis charlas con lágrimas en los ojos. Me contó que su hijo había estado presionándola para firmar documentos similares a los que yo había firmado, usando las mismas tácticas de manipulación emocional que Pedro había usado conmigo. Gracias a mi presentación, había reconocido el patrón y había decidido consultar con un abogado antes de firmar cualquier cosa. Saber que había salvado a otra madre de pasar por lo que yo pasé hizo que todo el dolor valiera la pena. Mi relación con Amalia se ha fortalecido enormemente durante este proceso. Ella ha sido mi roca emocional, la persona que me recordaba mi valor y mi fuerza cuando yo dudaba de mí misma. Hemos comenzado a viajar juntas, algo que nunca había hecho porque siempre estaba demasiado ocupada cuidando a Pedro y su familia.
El mes pasado fuimos a Europa por 3 semanas, un viaje que había soñado hacer durante décadas, pero siempre había pospuesto por razones familiares. También he reconstruido mi círculo social con amistades auténticas basadas en respeto mutuo y apoyo genuino, no en dependencia o manipulación. Tengo un grupo de amigas del hospital con las que me reúno semanalmente para jugar cartas, un club de lectura que me desafía intelectualmente, y he comenzado a tomar clases de pintura que despiertan una creatividad que no sabía que tenía. Por primera vez en décadas, mi vida social no gira alrededor de las necesidades y demandas de otra persona. He rediseñado mi casa para que refleje mis propios gustos en lugar de mantener un espacio que acomodara las visitas constantes de Pedro y Diana. Pinté las paredes de colores que me gustan, compré muebles que me hacen feliz, y creé un estudio de arte donde paso horas pintando paisajes y retratos. Es mi santuario personal, un espacio que nadie puede quitarme o contaminar con mentiras y manipulación. Ocasionalmente recibo cartas de Pedro desde la prisión, pero ya no las abro. Las entrego directamente a Fernando, quien las guarda como evidencia en caso de que contengan amenazas o intentos de manipulación adicional. He aprendido que no le debo nada a alguien que me traicionó tan completamente, ni siquiera la cortesía de leer sus excusas o súplicas. Mi paz mental vale más que cualquier obligación maternal que pueda sentir hacia alguien que eligió convertirse en mi enemigo. Diana intentó contactarme a través de Cecilia varias veces, pero he sido firme en mi decisión de no tener ningún tipo de comunicación con ninguna de las personas que participaron en la conspiración contra mí. Cecilia, que al final cooperó con las autoridades y testificó sobre su participación reluctante en el esquema, recibió libertad condicional, pero nuestra relación nunca se recuperó. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas, sin importar las circunstancias. El proceso de sanación ha sido largo y a veces doloroso, pero también ha sido increíblemente empoderante. He descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía, una capacidad de resistencia que me sorprende incluso a mí. He aprendido que el amor verdadero nunca incluye traición, manipulación o abuso, y que cualquier relación que requiera que yo comprometa mi seguridad o dignidad no vale la pena mantener. Ahora, mientras el sol se pone sobre mi jardín y mi casa que verdaderamente me pertenece, puedo decir honestamente que soy más feliz y más completa de lo que había sido en años. Pedro y Diana creyeron que me estaban robando mi futuro, pero en realidad me liberaron de una prisión emocional que había estado habitando sin darme cuenta. Me dieron, sin quererlo, el regalo más valioso de todos: la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no estoy definida por mi papel como madre sacrificada y esposa abnegada. Mi historia no terminó con su traición, comenzó con mi decisión de luchar. Y cada día que elijo vivir por mí misma, valorar mi propia felicidad y usar mi experiencia para ayudar a otros, es una victoria sobre todos los que creyeron que podían destruirme. Soy Teresa, tengo 65 años, soy una sobreviviente, y mi vida recién está empezando.